Hola, Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con la lectura del libro 12 relatos selectos. Vamos a iniciar con el capítulo 10 que está titulado La mordida de la cascabel. Dice, hace miles de años un hombre llamado Sirac aconsejó: huid del pecado así como huiríais de una serpiente, pues si os acercáis a ella os morderá. Nelson, de 17 años, canturreó un pequeño tono sin sentido mientras levantaba la cubeta de la leche y se apresuraba hacia el establo de las vacas. ¿Cuándo vendrán los otros?, pensó para sus adentros, mientras miraba de cerca la larga hilera de vacas. A Nelson le habían pedido que ayudara con los quehaceres de su hermano David, ya que éste tuvo que ir a un funeral en un pueblo algo lejano. Ya que ellos ordeñaban a mano, algunas de las muchachas de la iglesia vendrían a ayudar con el ordeño. Ese día, Nelson y su amigo Simón amanecerían en la finca. Hey, Nelson, se oyó la repentina voz desde la callejuela. ¿Listo para el ordeño? Nelson reconoció la voz de su amigo. Entonces le dijo: con que llegaste primero. Entonces Simón le explicó: no hace mucho tiempo que llegué. Si quieres, puedo alimentar las vacas. No estoy acostumbrado al ordeño. Entonces él tomó el tenedor de ensilaje. Está bien, Nelson replicó, mientras buscaba un pasillo de ordeño que le gustara. Haciéndose un ovillo entre las vacas, Nelson se rió para sí mismo mientras el cacaraqueo de las muchachas se aproximaba. De ahora en adelante, aquí no va a haber tranquilidad, se dijo para sus adentros. Sin embargo, él tenía que admitir que al trabajar con las muchachas se ponía un tanto nervioso, especialmente cuando Thelma, esta, se admitía a sí mismo. Pero enseguida, Nelson rehusó seguir pensando en Thelma. Ya estoy demasiado joven como para estar pensando en muchachas, se dijo para sí firmemente. Los quehaceres progresaron bien mientras cada uno cooperaba. El trabajo no duró todo lo que yo pensaba, dijo Nelson a Simón, después de las muchachas haberse ido y mientras entraban a las vacas en el pasto. Y con razón, esa Thelma saca chispa donde quiera que va. Esa muchacha tiene tremendo carácter, dijo Simón con una risita. Esa muchacha sí que no tiene nada de tímida, acordó Nelson. Él sabía que la mayoría de los muchachos de su comunidad pensaban así de Thelma. Desde que empezó a asistir a las reuniones de los jóvenes, a él no le llevó mucho tiempo saber cómo era Thelma. Thelma tenía la fama de ser muy franca y llamativa, pero por cierta razón Nelson en lo más profundo de su interior deseaba poder defenderla. Él nunca se lo admitiría a Simón y apenas a sí mismo, pero Thelma tenía una manera de actuar que siempre lo hacía sentirse bien. De hecho, Nelson no podía más que admitirlo. Hoy, por ejemplo, mientras las demás jóvenes lo ignoraban del todo, la amigable sonrisa y el cortés saludo de Thelma habían alentado el corazón de Nelson. Después de todo, ¿qué tiene de malo el ser amigable?, pensó Nelson. Algunas de las otras muchachas pueden ser algo presumidas. Cuando Simón volvió a hablar, los pensamientos de Nelson fueron interrumpidos. Bueno, vamos para la casa. Ya hemos terminado, ¿no es así? Eso creo, dijo Nelson. ¿Estás planeando hacer la cena? La esposa de David dijo que podemos ir a invadir la despensa. Simón rió a carcajadas. Creo que podemos hallar algo de comer allá adentro. Mientras los muchachos estaban lavando las manos, se escuchó un toque en la puerta. Thelma y su hermanita menor entraron en la cocina. Aquí tienen un poco de cena, anunció Thelma con aire de satisfacción. Nos dio pena el que ustedes tuvieran que preparar su propia cena, y si necesitan algo, solo avísenos. Cuando la puerta se cerró tras las muchachas, Simón le guiñó el ojo a Nelson y le dio una mirada de complicidad. La misma Thelma de siempre, dijo él con una risita. Me pregunto quién lo sugirió, ella o su mamá. Sin duda, ella hasta se quedaría sin cena con tal de poder complacernos. Nelson no dijo mucho, y después de ellos haber comido, entonces Simón tuvo que admitir que la comida caliente estaba muy deliciosa. Al atardecer pasó con rapidez mientras ambos muchachos mantenían una interesante conversación. Aunque Simón era 2 años mayor que Nelson, ellos siempre habían sido buenos amigos y estaban contentos por esta oportunidad de poder estar juntos. ¿Sabes, Nelson?
A veces la vida es un tanto difícil de entender, dijo Simón de repente. Entonces él cayó en algo así como un extraño silencio hasta que Nelson se preguntó que si él no seguiría hablando. Sin embargo, Simón continuó. Yo creo que siempre supe que no todo muchacho obtiene la muchacha que en verdad quiere, pero cuando se trata de uno mismo, en verdad es más difícil que lo que uno espera, dijo Simón en voz baja. Tan pronto uno ha soñado y orado por cierta muchacha y antes de uno estar listo para dar ese paso, entonces viene alguien y le pide. En verdad, requiere designación. Da lástima aún escucharlo, dijo Nelson tímidamente sin saber qué decir. Pero en cierto modo creo que ha sido mi culpa. Yo sé que yo era muy joven cuando empecé a pensar en cierta muchacha y ahora me doy cuenta que hubiera sido muchísimo mejor haberme concentrado en las cosas más importantes de la vida en lugar de estar pensando en ella. Yo sé que es natural en nosotros los jóvenes al estar pensando y preguntándonos sobre nuestro futuro, pero eso no es lo más importante, de veras que no. Involuntariamente el pensamiento de Nelson se dirigieron hacia Thelma. Él tenía que admitir que había estado soñando despierto más y más con ella. Ya él había intentado convencerse de que él era aún muy joven, pero a la vez él reconocía con frecuencia que se permitiría entusiasmarse demasiado con ella. Ahora, mientras él trataba de dormirse, sus pensamientos estaban turbados. Hay tantas áreas en mi vida que debo mejorar, meditó él. En verdad yo no tengo ninguna necesidad de estar pensando en cosa tan seria como escoger una compañera de por vida. Entonces Nelson decidió elevar una oración a Dios. Querido Padre, ayúdame a mejorar. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Luego, después de la oración, Nelson cayó en un apacible sueño. A la mañana siguiente, los muchachos despertaron temprano, pero esta vez las muchachas se les habían adelantado. Mientras Nelson entraba en el establo, él se encontró con Thelma, la cual ya tenía una cubeta llena de espuma de leche. Entonces Thelma le dio un enérgico buenos días. El latido del corazón de Nelson se aceleró, pero de una u otra manera, Thelma, en su manera extrovertida, había fallado en fascinarlo esta mañana. Él había resultado ser más sobrio en cuanto a sus sentimientos hacia Thelma. Luego de terminar el ordeño, Nelson enjaceó su yegua para ir a su casa. Al entrar al potrero, Misty relinchó ansiosamente, a lo que Nelson pensó: supongo que ella está tan lista como yo por regresar a casa. Espero que no se impaciente. Luego, al tirarle los arreos a la pequeña yegua parada, Nelson la dirigió hacia el carretón. Levantando la vara con una mano, él trató de guiar a Misty alrededor para que ella pudiera pasar por debajo. Pero Misty no estaba en el humor de cooperar. Con una nerviosa embestida, ella sacó la cabeza de una zambullida, casi arrebatándole a Nelson la soga de la mano. Después del segundo intento, Nelson pudo sentir que se le subía la sangre. Esto se estaba volviendo un hábito muy común en Misty. Él estaba a punto de sacar el látigo del coche para darle a esa yegua su lección cuando una voz tras él lo hizo saltar. ¿Necesitas mi ayuda, Nelson?, preguntó Thelma amablemente, mientras sus ojos azules chispeaban. Las mejillas de Nelson, ya ruborizadas, resplandecían de color mientras Thelma pacientemente sostenía la vara. Él, ya muy incómodo y malhumorado, hizo a Misty volver a dar la vuelta. Para gran alivio de él, Misty se portó con toda perfección. Entonces Nelson dijo bruscamente: «Gracias por ayudarme». «De nada», dijo Thelma dulcemente. «Mientras íbamos por la carretera, yo miré hacia atrás y noté que necesitabas ayuda». Tragando en seco, Nelson tomó las riendas y se sentó cómodamente en el asiento del carretón, mientras le daba a Misty un golpecito seco. «Cuán humillante», pensó él. Nelson no quería admitirlo, pero él no podía negar el hecho de que Thelma era un tanto descarada. ¿Cómo debería un muchacho ignorar a una muchacha que actúe de tal modo? ¿Será esa la manera en la que ella trata a los demás muchachos?, se preguntaba él. A pesar de su indignación, Nelson se sintió lisonjeado. Al pensarlo, notó que Thelma no le hacía mucho caso a Simón. Para ser franco, Simón hasta era mayor que ella. ¿Pero será esa la razón? El hecho de pensar que Thelma lo escogiera a él de manera especial le llenaba la cabeza de Nelson de pensamientos confusos. Él deseaba olvidarse de todo eso, pero parecía que no podía echárselo encima. ¿Y qué si Thelma hubiera llegado segundos antes, cuando yo tenía el látigo en la mano?
Ese fue el siguiente pensamiento de Nelson. Tan solo la noche anterior él se había propuesto vencer sus malos hábitos, y uno de ellos era controlar su temperamento. Si Thelma supiera cuán difícil me es controlar mi temperamento, dudo que ella pensara tanto en mí. Yo sé que no debo estar pensando en muchachas. Con un suspiro de desánimo, Nelson guió a Misty por la carretera que llevaba a su casa. Qué manera de empezar el día. Mientras tomaba el desayuno, Nelson y su padre planearon el día de trabajo. Ya que hoy es sábado, quizá tú y Roberto puedan ir a la finca de Jimmy Williams para traer ese viaje de heno que él no quiere. Yo no debo chasquearle las cerraduras a los caballos y limpiar los establos, dijo su padre mientras miraba a Nelson. Tan solo pensarlo le levantó los ánimos a Nelson. Salir con el equipo de caballos y el carretón rompería la rutina de trabajo diario en la finca y por lo tanto sería algo bien recibido. Roberto, de 10 años, al escuchar los planes del día, se puso tan alegre que hizo algarabía. Lo hará bien Roberto, Nelson pensó. Roberto ocupaba un lugar muy especial en la vida de Nelson, ya que él era su único hermano en una familia constituida de muchachas. Aunque a veces él se preguntaba que si él mismo había sido tan travieso cuando tenía esa edad. Por fuera, Roberto aparentaba estar muy seguro de sí mismo, pero Nelson sabía que en el corazón del muchacho en desarrollo también rugían muchas batallas. Temores acerca del futuro, dudas y preguntas frecuentes lo asaltaban, ya que Roberto era una persona de profundo pensar. No eran pocas las cosas que él descubría. La nieve del invierno empezó a derretirse con la apacible temperatura de febrero, mientras ambos muchachos disfrutaban de su temprano viaje en la mañana. Como siempre, Roberto estaba hablando todo el tiempo. Él habló acerca del paisaje en el camino y sobre lo que había hecho el día anterior de la escuela. Poco después, ambos pudieron ver la pequeña finca favorita de ellos, que el señor Williams había acabado de comprar. Nelson amarró el equipo a un poste viejo al lado del granero y se fue a buscar al señor Williams. 15 minutos más tarde, él y Roberto estaban ocupados, tirando pacas desde una abertura en el desván hacia el carretón que se encontraba abajo. Todavía este heno se ve muy bien, dijo Nelson, y creo que aquí debe haber más de un viaje. Ya que Roberto no respondió enseguida, Nelson supo que él no estaba trabajando. Ese muchacho, suspiró. ¿En qué estará metido ahora? Al mirar alrededor, Nelson lo vio luciente cerca del travesaño. Roberto, lo llamó. Ven para acá, así nunca vamos a terminar. De mala gana, Roberto regresó y Nelson lo volvió a poner a trabajar. Ven, tú puedes ir pasándome las pacas, lo instruyó él. Roberto dio un gemido en burla, pretendiendo ni siquiera poder mover el talón de sus pies. 10 minutos más tarde, Nelson suspiró al perder toda esperanza de recibir ayuda de su hermano. Creo que el trabajo es un poco duro para él, se dijo a sí mismo, aunque él debería ser más perseverante en el trabajo. Fue en ese momento que Nelson la vio. Doblada cuidadosamente entre el techo y una de las pacas de arriba había una revista. Con su natural curiosidad y un amor por la lectura, Nelson no lo pensó para alcanzarla. Al leer el título en la parte delantera, algo le advirtió que dejara esa revista, que no la abriera. No me hará daño echarle un pequeño vistazo. Si veo que es mala, la pondré en su lugar. Nelson abrió la revista cuidadosamente, pero primero se aseguró que Roberto no estuviera cerca. Con el primer vistazo, él sintió como un resoplido de aire caliente de una flamante hoguera. Nelson fue invadido por un sentimiento de vergüenza y abatimiento. Su primera reacción fue obvia. Esta es una revista obscena, debo ponerla en su lugar. Pero sus ojos ya estaban pegados a la página donde aparecían esas fotos descaradas que sus ojos nunca debían haber visto. Antes de darse cuenta, ya Nelson había volteado la página y otra más. Tal parecía que en ese viejo granero el tiempo no se movía ni un paso mientras Nelson, en la debilidad del momento, cedía a la tentación que enfrentaba. Poco sabía él por cuánto tiempo llevaría las cicatrices de esa experiencia, por cuánto tiempo esas fotos obscenas asaltarían su mente persiguiéndolo, burlándolo y llenándolo de culpa. De repente Nelson saltó. No a más de 2 metros de distancia se encontraba Roberto, encaramado en una paca con sus inquisitivos y brillantes ojos pegados en el rostro de Nelson.
Ya con sus dedos todo tembloroso, Nelson tomó la revista y la atascó frenéticamente en su escondite. Luego, sin atreverse a volver a mirar el rostro de Roberto, Nelson arremetió las pacas a una velocidad precipitada. ¿Por qué seguí mirando esa revista tan obscena? ¿Por cuánto tiempo Roberto había estado allí parado? Tan solo pensar que su inocente hermanito había sido testigo de su delito era más que lo que Nelson podía aguantar. ¿Habrá visto Roberto la clase de revista que era? Camino a casa, Roberto seguía como siempre en sus charlas y Nelson comenzó a calmarse. Tal vez Roberto había acabado de llegar al lugar cuando yo tenía la revista en mi mano. Sin embargo, ¿por qué Roberto no ha dicho nada sobre la revista? Yo sé que lo normal es que me tire una ráfaga de preguntas, se dijo Nelson. ¿En qué lío me he metido? No solo he cedido a la tentación, sino que también lo he sido un mal ejemplo a Roberto. Si le pregunto, no me dejará tranquilo hasta que le dé todos los pormenores. Y si no le digo nada y él vio esas fotos, tal vez yo deba hablar con papá al respecto. Tal pensamiento no le era muy agradable a Nelson. Entonces empezó a refutarse. De todos modos, papá no lo entendería. No, yo mismo puedo arreglármelas. El resto del día pasó con toda lentitud, pero con un gran peso de culpa que estaba abrumado al pobre corazón de Nelson. Cuando temía él ir a ordeñar a la finca de David, ahora ante su torturadora mente revolotearon los amigables ojos de Telma y su repentina sonrisa. Él estaba seguro que en este humor no iba a poder corresponder a sus sonrisas, pero ¿sería él capaz de ignorarla? Para el consuelo de Nelson, el día pasó sin evento alguno, pero esa noche, mientras él se acomodaba una vez más en su cama, él supo que el sueño estaba muy lejos de él. Ya que hoy es sábado y ya es de noche, me voy a acostar, murmuró Simón. Al poco rato sus ronquidos llenaron la habitación. Nelson trató de reposar un poco con tal de no estorbar a su durmiente amigo, pero el desasosiego en su alma le produjo poca paz. Cada vez que cerraba los ojos, esas terribles escenas pasaban una vez ante él. Oh, si tan solo pudiera arrojarlas y borrarlas de su memoria para siempre. Al arrodillarse para hacer sus acostumbradas oraciones vespertinas, fue poco el consuelo que halló. Pero ¿por qué no se sentía mejor ya que había pedido a Dios que lo perdonara? Y lo peor de todo es que el rostro de su hermanito persistía en perseguirlo. Fue mi selección y mi error. Ahora debo sufrir las consecuencias. Pero Roberto, mi sensitivo y curioso hermanito, si él vio esas fotos, fue del todo culpa mía. Nelson sabía que sus padres siempre se preocupaban por su hijo menor y oraban por sabiduría para saber cómo dominar su naturaleza testadura e impulsiva. Ellos también le habían confiado a Nelson algunos de los problemas de Roberto, tales como sus intensos temores y sus actitudes un tanto rebeldes. Hasta ahora Nelson había sido colmado de un afectuoso sentimiento con tal de que supiera que sus padres confiaban en él y que estaba dependiendo de él para que fuera un buen hermano que Roberto necesitaba. Oh, cómo les he fallado, admitió Nelson con un reciente remordimiento de culpabilidad. ¿Cómo podré deshacer el daño causado en esos pocos segundos al ceder a la tentación? Ahora, enterrando su rostro en la suave almohada, él derramó su corazón ante Dios. Mientras las lágrimas de arrepentimiento fluían libremente, Señor, perdóname, oró él. Por favor, protege el alma de Roberto de cualquier daño. A la mañana siguiente, cuando Nelson despertó, los acontecimientos del día siguiente, del día anterior, le golpearon cual martillo. En su corazón, él sabía que debía hablar con su padre, pero se resistía a hacerlo y se encogía de miedo con tan solo pensarlo. Mientras el día pasaba y él y Simón iban para la capilla juntos, los pensamientos de Nelson pronto se ocuparon de otras cosas, y él empujó el asunto hacia la parte trasera de su mente. Después de todo, no hay manera de saber si Roberto vio esas fotos o no. Puede que no las haya visto. En cuanto a mí se refiere, voy a olvidar todo el asunto y hacer como si nunca las he visto. Eso era lo que Nelson Eso era lo que Nelson se vivía diciendo indefinidas de veces en los próximos meses. Sin embargo, ¿por qué tal suceso nunca se le borraba de su mente, ni su mente podía tener pleno reposo al respecto? De un impaciente tirón, Nelson hizo que los 5 caballos se detuvieran con gran estruendo
de frenos, sentado en el asiento de arado de su doble surco para darle un descanso a los caballos. Nelson se quedó mirando fija y ciegamente la hilera de empalizada. Un suspiro de desánimo se le escapó de sus labios mientras apoyaba la quijada en sus manos y se soltaba las riendas de los caballos. En ese instante a Nelson le parecía que su vida no era más que una sucesión de fracasos. Él hacía todo lo que podía para vencer sus debilidades, pero casi nunca daba la talla. Pero, ¿qué será lo que pasa?, se preguntaba amargamente. Mientras más me esfuerzo, con más frecuencia hago las cosas que no quiero hacer. ¿Será verdaderamente esa forma en que debo ser la vida cristiana? La mente de Nelson retrocedió una hora, recordando el momento en el que él estaba enzanjando los caballos. Él había comenzado tarde y parecía que todo le iba mal. Los caballos no tuvieron que hacerle mucho para que su temperamento no hiciera erupción. Oh, cuánto detestaba Nelson ese sentimiento tan miserable y vacío que siempre le envolvía después de descargar con azote su frustración en los pobres e inocentes caballos. ¿Por qué? ¿Por qué le era tan difícil controlar su temperamento? A veces me dan ganas de darme por vencido, pensó Nelson en un tono de abatimiento. Si en verdad es cierto que Dios da victoria sobre el pecado, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Será que no tengo fe suficiente? Sin advertencia alguna, los pensamientos de Nelson se dirigieron a ese día de febrero, en el que él y Roberto habían ido a buscar un viaje de pacas de heno. ¿Por qué era que cada vez que él sentía triste ese incidente le molestaba más? Tal vez todavía deba solucionarlo, pensó Nelson con inquietud, pero ya ha pasado tanto tiempo que ahora me da vergüenza mencionarlo. En ese instante, Nelson reconoció la silueta de Ruth, su hermana mayor, que se dirigía hacia él. Al verla, su corazón se alegró mucho. Tal parecía que en ese campo tan solitario él necesitaba el compañerismo de alguien. Y sin duda alguna, Ruth le traía comida y algo refrescante para tomar. Dándoles un golpecito seco a los caballos, Nelson guió el equipo hacia la otra esquina de la finca. Al acercarse a la esquina del sur, Nelson notó que si se apresuraba, llegaría junto con Ruth. Entonces, por una u otra razón, el potranco joven de la izquierda se asustó y se tiró hacia un lado. Potro tonto, gritó Nelson, dejando que todas las frustraciones que había comprimido durante el día hicieran una repentina erupción. De un fuerte tirón, él casi derribó el potro y entonces tiró de él bruscamente otra vez. Con un fuerte ho, Nelson detuvo los caballos, se bajó del arado y se dirigió hacia Ruth. A ese potro hay que darle una buena lección, refunfuñó él, aún respirando pesadamente. Nelson, exclamó Ruth, ¿no te da vergüenza? Esas no son maneras de tratar a un potro. En poco se pondrá todo nervioso y empezará a saltar. Además, creo que hasta se asustó al verme. El único resultado de la verdad en las palabras de Ruth fue profundizar la ira de Nelson, y su única respuesta fue una fija mirada hacia la dirección donde se encontraba Ruth. A regañadientes, él tomó el chocolate de leche fría y los pedazos de bizcocho que ella le había ofrecido. Él comía en silencio mientras Ruth esperaba pacientemente con una mirada de preocupación en su rostro. Gracias, dijo Nelson entre dientes, mientras ella se iba con los envases vacíos en las manos. Él sabía que debía pedirle excusas a ella, pero de una u otra manera las palabras se le habían atorado en la garganta. Mientras Nelson continuaba arando, los pensamientos desconcertantes lo azotaban con más presión que nunca. Nadie me entiende, se dijo a sí mismo. Yo sé que no debía haber tratado al potro con tanta brusquedad, pero él no debía haberme pateado hasta tirarme al lado de esa manera. De veras que Ruth sí hace que uno se sienta mal. Ella no sabe lo que es trabajar con esas criaturas tan tercas. Tampoco ella sabe cómo uno se siente cuando uno hace todo el esfuerzo para vencer algo y al fallar. Entonces alguien le da una pala de lengua. Yo no creo que Thelma contendría con alguien así. Los pensamientos de Nelson divagaron, recordando cómo ella lo había ayudado, a pesar de Misty haber hecho de las suyas. Nelson sabía que se había propuesto dejar de pensar en Thelma, pero ahora su mente estaba en ella más y más. La mayoría del tiempo Nelson estaba un tanto confuso en cuanto a sus sentimientos hacia Thelma. En los últimos meses ella claramente aparentaba dar a entender que Nelson era su elección como amigo especial. Nelson lo hubiera tomado como simple imaginación, pero el primo de Thelma le había dicho que era cierto, que ella estaba un tanto interesada en él. Cuánto deseo que él no me hubiera dicho eso, pensó Nelson. Ahora ni siquiera sé cómo actuar.
Cuán bien recordaba Nelson la reacción de Ruth cuando ella lo supo. Espero que mis hermanos sean lo suficientemente sensatos como para volver la espalda a esa muchacha. Ella es muy buena, pero ella está tan loca por un novio que ni siquiera le importará que todo el mundo lo sepa. La manera en que Ruth pensaba de Thelma hizo que Nelson se sintiera mal. Sin embargo, él se había resuelto en ese mismo instante y en ese mismo lugar tomar el consejo de Ruth e ignorar a Thelma. Sin lugar a dudas, Ruth la conocía mejor que él, pero olvidarla, eso era más difícil decirlo que hacerlo. Thelma se salió del cascarón para ser un poco más amistosa con él y luego se hizo extremadamente difícil actuar como si ella no estuviera. Pero lo peor de todo era que Nelson no podía negar que no le era fácil resistir sus hechizos. A pesar del lúgubre humor de Nelson, el trabajo de arar iba bien. Según completaba cada surco, su pensamiento empezaba a ser reemplazado por un sentimiento de satisfacción. De repente, él entendió que debía hacer algo. Yo debo orar más y pedir la guía de Dios. Sé que necesito más fe en el poder de la oración. Con un gran anhelo por andar más cerca de Dios, Nelson desenganchó los caballos, se dirigió hacia la casa. Ya él había tenido un día de trabajo bien duro y estaba bien estropeado, pero en su corazón había una fresca esperanza. Yo debo hablar con Ruth y pedirle perdón por la manera en que actué, se dijo a sí mismo. Su conciencia lo punzó un poco cuando él recordó acerca de los sentimientos de culpabilidad que había tenido más temprano esa tarde, pero enseguida se deshizo de ese pensamiento. Buen día, mi viejo amigo, lo saludó Simón mientras iba a ayudarlo a desenganchar los caballos para participar en el culto de los jóvenes. ¿Qué has estado haciendo desde la última vez que nos vimos? Entonces Nelson le respondió, bien ocupado en la finca, siempre hay algo que hacer. Así es, también en nuestra finca, le dijo Simón mientras soltaba el tirón de un lado. Oye, ya que llegamos algo temprano, ¿qué tal si tenemos una pequeña conversación? Vamos, le dijo Nelson a Simón con una mirada interrogativa. Después de él haber guiado a Misty al establo y haberla amarrado bien, los dos muchachos se buscaron un rincón tranquilo en el cual pudieran sentarse para conversar. Entonces Simón dijo, creo que voy a ir al grano y sin rodeos. Últimamente he escuchado hablar demasiado acerca de ti y de Thelma, y yo quisiera saber si es verdad que entre ustedes hay algo. Nelson se avergonzó mucho, casi parecía que Simón se estaba preparando para darle un buen sermón, a lo que Nelson contestó, yo mismo he escuchado algunos rumores, solo sé que no sé si sean ciertos o no. Antes de volver a hablar, Simón se quedó en silencio por un buen rato. Yo no quiero hablar más de nadie, por fin dijo. Escuché que te habían dicho que Thelma piensa mucho en ti. Yo deseo que la gente dejara de meterse en tales asuntos. En cuanto a Thelma, yo no sé qué pienses tú, pero me es difícil respetarla. La mente de Nelson ya estaba trastornada. ¿Acaso debería él decirle a Simón cómo sus pies son casi arrastrados por la atención especial que Thelma le ofrecía? ¿Cuánto deseaba él poder olvidarla y a la vez no podía? ¿Entendería Simón eso? Yo sé que ella es un poco descarada, dijo Nelson, pero a la vez debo admitir que a veces no es fácil ignorarla. Oh, yo estoy seguro que no es fácil, dijo Simón con sensibilidad. En los últimos meses he visto suficientemente como para compadecerme de ti. Además, yo estoy preocupado por tu bienestar. Es como, bueno, no es correcto que una muchacha actúe como Thelma actúa. Cuando un joven está enfrentando una de las decisiones más serias de la vida, le es más difícil escoger bien a una muchacha si se involucra sin que se lo pida. Especialmente si uno está muy joven como para estar pensando en eso. Con frecuencia me digo a mí mismo que quiero esperar hasta que sea más viejo, pero parece que me veo casi forzado a tomar una decisión. Yo sé, asintió Simón. Yo creo que a Dios le agrada. Si en esa tarde Thelma todavía esperaba recibir algunas sonrisas de parte de Nelson, ella terminó siendo decepcionada. Ya Nelson se había decidido en cuanto a tal asunto. Simón le había ayudado a ver que mientras Thelma siguiera actuando así, ella no podría ser la muchacha para él. Por cierta razón, él no podía menos que pensar en la historia de Rebeca, de los tiempos bíblicos. Él pensó en cómo ella se había puesto el velo al ver a Isaac dirigirse hacia ella en el campo. Sin duda, esa era la costumbre de antaño. Sin embargo, qué contraste. Roberto, ¿dónde aprendiste esa palabra? Preguntó el padre en tono de sorpresa. Escucha, no debes volver a repetirla. No quiero volver a escucharla. Del otro lado del granero, Nelson había escuchado todo lo sucedido y fue inundado por un sentimiento de culpabilidad. ¿Será posible que después de todo Roberto haya visto la revista? La memoria de esas fotos pasó ante su vista tan claramente como si tan solo hubieran ocurrido ayer.
Nelson nunca soñó que fuera tan difícil deshacerse de algo como leer a limpiar su mente de esas imágenes obscenas. Ellas siempre regresaban para tentarle. Aparecían en los momentos y lugares más raros y corrompían su mente, contaminando sus pensamientos. Y en cuanto a Roberto, Nelson sabía que de una u otra manera él debía investigar cuánto él había visto aquel día. Ya él había echado ese asunto a un lado por demasiado tiempo. Ahora él tenía que hacer algo, pero para Nelson el misterio estaba en cómo lograrlo. Entonces él se pasó el día entero meditando en el problema, pero al llegar la noche todavía no le había hallado solución. Sin embargo, todavía quedaba algo en su subconsciente. La respuesta sería hablar con su padre acerca del asunto. Sin embargo, aún Nelson no tenía valor para hacerlo. No obstante, esperar a que él tuviera el valor para contarle todo a su padre podría convertirse en más sufrimientos. La desgracia del asunto era muy real. Pero ¿cómo podría él hablar de ello? Nelson sabía que para esa tarde habían sido invitados a la casa de su abuelo para la cena, así que él rechazó la idea de abrírsele a su padre esa noche. Entonces él se prometió a sí mismo: quizá mañana, mientras cargamos estiércol. Siendo que a Nelson siempre le gustaba visitar a sus abuelos, él se prometió olvidar sus problemas y actuar como antes. Después de la cena, los hombres se sentaron en la sala y Nelson se acomodó en el sofá para escuchar las historias del abuelo. Durante una pausa en la conversación, él tomó una revista del escritorio y la hojeó ociosamente. Parecía ser una revista cristiana, pero no de la clase de lectura que a Nelson le interesaba. Sin embargo, hubo una pequeña historia que atrajo su mirada. Al poco rato él se halló tan absorto en la lectura que las voces de los demás fueron apagándosele. ¿Qué lees, Nelson?, le preguntó el abuelo amablemente. Oh, aquí hay una historia de una niña y una serpiente de cascabel, contestó Nelson. Suena interesante, dijo su padre. ¿Qué tal si la lees en voz alta? Bueno, abuelo, puedo hacerlo, objetó Nelson. No soy un buen lector para leer en voz alta. Entonces se levantó de su asiento y le pasó la revista al abuelo. Muy bien, dijo el abuelo con una voz muy agradable. Luego él empezó a leer con su voz anciana, aunque muy clara. Una muchacha estaba recorriendo el sendero de una montaña tratando de llegar a la casa de su abuela. Hacía un intenso frío y el viento cortaba como un cuchillo. Cuando ya ella podía ver su destino final, escuchó un susurro a sus pies. Al mirar abajo, ella vio una serpiente, y antes de ella poder moverse, la serpiente le habló diciendo: me estoy muriendo, hace demasiado frío y me estoy congelando. En estas montañas no hay comida y me estoy muriendo de hambre. Por favor, colócame bajo tu abrigo y llévame contigo. No, le respondió la muchacha. Yo sé que tú eres una serpiente de cascabel. Si yo te levanto, tú me morderás y tu mordida es venenosa. No, no, le dijo la serpiente, si me ayudas serás mi mejor amiga. A ti te voy a tratar diferente. Entonces la muchacha se sentó en una piedra para pensarlo. Ella observó las hermosas pintas de la serpiente y tuvo que admitir que esa era la serpiente más hermosa que jamás había visto. De repente le dijo: te voy a creer, te voy a salvar. Todo ser vivo merece ser tratado con amabilidad. Luego la muchacha extendió su mano cuidadosamente, colocó la serpiente en su bolsillo y se dirigió hacia la casa de su abuela. Pero de repente sintió un dolor agudo en uno de sus costados. Después de tan solo unos pocos segundos en su bolsillo tan calientito, la serpiente la mordió. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?, gritó la muchacha. Tú prometiste no morderme si yo te protegía del punzante frío. Pero tú bien sabías quién soy yo desde antes de recogerme, sisió la serpiente y se fue deslizándose. La lección de esta historia es clara. Si nos rendimos a la voz de la tentación y nos metemos al pecado al bolsillo de nuestros abrigos del corazón, indudablemente seremos mordidos por él mismo. No importa cuán atractiva y conveniente sean las palabras de la serpiente, una cascabel es una cascabel y siempre lo será. Después que el abuelo hubo terminado su lectura, se escuchó un silencio total en la sala. Luego el padre de Nelson habló. Esa es una pequeña historia que verdaderamente nos hace reflexionar. Satanás llega a la gente de la misma manera que lo hizo esa cascabel. Él trata de engañar y de atraer a la gente para que hagan lo que él quiere que hagan. Él enmascara sus propósitos con los placeres momentáneos o con las relucientes promesas de las cosas de este mundo. Pero lo único que él en verdad ofrece es angustia, culpa y una amarga cosecha. Eso es muy cierto, asintió el abuelo. Las promesas de Satán son siempre engañosas, y si le hacemos caso, tarde o temprano nos alcanzará con su mordida venenosa.
Nelson se estremeció a despecho de sí mismo. En su imaginación él pudo ver a esa ingeniosa serpiente cascabel convenciendo y engañando a esa pobre muchacha con sus astutas mentiras. Y al mismo tiempo sus pensamientos se dirigieron a cierta revista, en un viejo y polvoriento granero. Al igual que la muchacha de la montaña, él había sido tentado, engañado y hasta caído en la trampa. ¿Acaso yo no sabía que debía haber dejado esa revista quieta en aquel lugar? Pero yo la agarré y metí la misma serpiente en el bolsillo de mi corazón. Y aunque traté de asegurarme que tan solo un poquito no le haría daño, en mi corazón yo muy bien sabía que era una cascabel. Esa noche ya en la cama todavía Nelson no podía olvidar la historia de la serpiente de cascabel. La vida es tan la vida es tan seria, pensó él. Debemos depositar nuestra confianza en Dios, ya que Satanás es demasiado astuto para nosotros. Oh Señor, protégeme a mí y a aquellos que yo amo de los dardos del maligno y guíanos seguros hasta donde tú estás. Nelson se inclinó hacia adelante y sintió que la garganta estaba seca. Su corazón palpitaba a toda velocidad. Él debía comenzar, pero oh, cuánto valor le faltaba. ¿Qué pensaría su padre si él le dijera todo? Hasta que por fin él comenzó. Papá, ¿recuerdas las palabras que Roberto dijo ayer? Yo creo que sé de dónde lo aprendió. El padre miró a su hijo mayor con el ceño fruncido y le preguntó, ¿dónde? Nelson tragó con dificultad hasta que poco a poco la historia salió a la luz. Entonces, animando por la calma reacción y amable aprobación de su padre, Nelson le contó todos los detalles, sin dejar nada encubierto. Esa fue una de las cosas más difíciles que había hecho en toda su vida. Pero ya él había vivido suficiente tiempo con esa culpa. ¿Podrías hacer el favor de hablar con Roberto sobre eso? Preguntó Nelson en tono de súplica. Yo no sé qué sería mejor decirle. Trataré, le prometió su padre. Como has dicho, puede que él no sepa lo que ha pasado, pero de lo contrario, él necesita saber cuán malo es contaminar nuestras mentes con tales cosas. Al leer la historia de la muchacha y la serpiente de cascabel, yo tuve que pensar en ese acontecimiento, dijo Nelson. Entonces su padre contestó pensativamente. Tal vez podamos llevar la lección a un paso más. ¿Tú crees que esa muchacha fue hasta donde estaba su abuela y le contó todo lo acontecido? De no haberlo hecho, el veneno de la mordida de la serpiente de cascabel recorrería todo su cuerpo, enfermándola gravemente o causándole la muerte. ¿Entiendes lo que digo? Creo que sí, dijo Nelson tímidamente. Ella podría decir que estaba muy avergonzada de la necedad que había cometido y que no se lo contaría a nadie. Ese es el error de muchos jóvenes, le dijo su padre. Ellos no quieren confiarles a sus padres las cosas que han hecho, temiendo que sus padres no van a entender. Ellos aseguran que ya le han pedido perdón a Dios, eso basta. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Detrás de ese mandamiento hay una buena razón. El plan de Dios ha sido que su pueblo se ayude mutuamente. Además, aunque somos criaturas débiles y falibles, cada uno de nosotros podemos aprender de los errores de los demás. Entonces, su padre hizo una pausa como para pensar lo que deseaba decir. Nelson, yo sé que no te puedo culpar del todo. Puede que haya una razón por la cual no quisiste traerme tu problema. Es mi deseo mantenerme en contacto con mis hijos, pero no me es siempre fácil, y eso es algo que quiero seguir trabajando. Mientras Nelson escuchaba, él sintió remordimiento manar de su cuerpo, porque siempre había pensado que a su padre no le interesaba hablar de sus luchas. Entonces pensó, si yo hubiera hablado con él más pronto, me habría ahorrado toda esta aflicción. Pero su padre aún no había terminado. El otro día Ruth habló con tu madre y le dijo que estaba preocupada por ti. Ella dijo que últimamente tú no eres el mismo y que es difícil controlar tu temperamento. Yo también lo he notado. Al escuchar las palabras de su padre, él hizo una mueca de dolor, pero escuchó atentamente mientras él hablaba. ¿No crees que esto tenga que ver con lo acontecido en la primavera pasada? En lo más profundo de tu ser, tú no estabas en plena paz ni con Dios ni contigo mismo, y por supuesto estorbó tu vida espiritual. El veneno de la mordida de la serpiente de cascabel todavía estaba en tu cuerpo, ¿comprendes? Nelson no había pensado en eso, pero a la vez él pensaba que su padre tenía razón. Entonces dijo lentamente, yo sé que siempre me ha sido difícil controlar mi temperamento, pero me ha sido mucho más difícil hacerlo en estos últimos meses. Yo pensaba que iba a poder deshacerme del veneno por mí mismo. Olvidar esas fotos es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Todavía tengo que luchar con eso. Entonces su padre, poniendo un brazo compasivo en el hombro del muchacho, le dijo, oh Nelson, yo sé que no es fácil, y a veces me pregunto por qué las tentaciones de esta vida tienen que ser tan fuertes. Pero a la vez, ¿acaso no es el hombre que se mantiene firme en la batalla el que verdaderamente es un hombre al final?
No es sino a través de nuestros fracasos, nuestras luchas y nuestro anhelo por la victoria que aprendemos a depender del todo de Dios para que Él nos ayude, reconociendo que por nosotros mismos no somos nada. Nelson asintió, él sabía que su padre tenía razón. Ahora se sentía como si un gran peso se hubiera sido quitado de su espalda. Entonces, desenvolviendo las riendas del caballo, él se subió del asiento del carretón y se dirigió hacia la finca con un viaje de estiércol. Durante todo el recorrido, Nelson iba pensando, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que me sentí tan libre y alegre? Hoy he aprendido algo que espero nunca olvidar. Si algo me molesta, yo ya sé que no tengo que temer ir a hablar con mi padre. En primer lugar, quiero poner toda mi confianza en Dios, aunque a la vez quiero depender de la ayuda de otros, tal y como Dios lo ha planeado. Además, yo estoy seguro de que con la futura ayuda de Dios podré deshacerme de esa mordida de la cascabel. Y hasta ahí se acabó la lectura de hoy. Oigan, qué bonita historia porque nos deja una enseñanza muy buena, ¿saben? De que es verdad, ¿verdad? Muchas veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Y muchas veces lo que el enemigo hace es aprovecharse de nuestros errores y ponerlos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y el estarnos atacando, que si vamos a hacer algo para Dios, incluso hasta yo siento que hasta el diablo se ha de reír de uno, ¿no? Como que, ay, qué hipócrita te ves orando, si tú hiciste esto, hiciste lo otro. Y muchas veces, ¿verdad? El enemigo la mayor parte del tiempo nos ataca así, a través de los errores que nosotros mismos cometemos. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero cuando uno comete una equivocación, una falta ante Dios, uno va y ora porque sabe que uno recibe el perdón de Dios, ¿verdad? Y precisamente como dice en su palabra, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, Dios nos perdona. Pero cuán importante es que nosotros reflexionemos en esto, o sea, que pecado es pecado sin importar qué clase de pecado es, si es chiquito, si es grande, o sea, para Dios el pecado chiquito es igual que el pecado grandote. Entonces, o sea, a lo mejor nosotros como seres humanos podemos catalogar el pecado, ¿no? Que decir una mentira es algo muy leve, a lo mejor robar un banco es algo muy grandote, en sí. A lo mejor y nosotros como seres humanos pensamos que una cosa es más pequeña que la otra, pero delante de Dios igual, o sea, el pecado sigue siendo pecado sin importar su magnitud de cómo nosotros los humanos lo veamos, ¿verdad? Por eso es importante que hagamos esto, que reflexionemos y que le digamos, Señor, perdónanos y que procuremos nosotros estar bien delante de Dios, le pidamos perdón, que limpie Dios nuestra mente, nuestro corazón. Por eso es importante que cada día nosotros le digamos, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, seas tú quien tome el control de mi vida, que seas tú quien tome el control total de mi mente, porque realmente si el enemigo nos va a atacar va a ser aquí, en nuestros pensamientos. Entonces, qué mejor que nosotros ponernos en las manos de Dios y si hay por ahí una mordedura de cascabel en nuestro corazón, pues hay que decirle, Señor, limpia mi corazón, quita ese veneno de la cascabel de mi vida, de mi corazón y ayúdame a ser verdaderamente libre. Y acordarnos que, o sea, si una vez le pedimos pedido perdón a Dios, pues que nos apartemos del pecado, porque si seguimos cayendo en el pecado tras pecado, pues la culpa siempre va a estar aquí. Y yo pienso que Dios quiere que nosotros seamos hijos libres, que seamos personas que vivamos en paz y esa paz la vamos a encontrar únicamente a través de Jesús. Y otra enseñanza, ¿verdad? Aquí que nos enseña como este muchacho que la importancia, ¿verdad? De que como hijos hablemos también como nuestros padres. Así que bueno, pues yo espero que esta historia, yo sé que estuvo muy larga, la verdad que no me esperaba que estuviera tan largo este capítulo, pero yo espero que este capítulo número 10 haya sido bendición para sus vidas, que para la mía la verdad que sí fue. Espero les haya gustado, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.